Lo que marque el taxímetro, de Mario González Suárez. A Hugo Argüelles. Iba en el coche recordando su infancia. En el retrovisor se reflejaba una sonrisa cada vez que veía en el pasado una alegría. Ir a bañarse en la fuente después de la guerra del lodo, los carritos volteados en la tierra, los accidentes felices por lo aparatoso del vuelo de los soldaditos. El semáforo lo detuvo en Martínez Berlanga. Una señora y un niño le hicieron la parada. A Prados, señor. Suba. ¿Cuánto me cobra? Lo que marque el taxímetro. Dio vuelta en U. Las palmeras del camellón eran enormes plumeros queriéndole sacudir el sol a la tarde. El niño no dejaba de decirle a la señora lo que veía por la ventanilla. Era el mundo vestido por la mirada de un niño. La señora cabeceaba todo el tiempo. Por momentos soñaba que iba en un taxi. Ya llegamos, mamá. ¿Eh? Sí, aquí es. ¿Cuánto le debo, señor? Después de ese viaje, apenas 2 cuadras adelante, un hombre mayor le hizo la parada. Sin ningún preámbulo abordó el carro. ¿A dónde lo llevo? El hombre olía a loción, tenía el cabello y bigote canos, iba escrupulosamente vestido de negro y con expresión serena. Se frotaba las manos mientras veía pasar la ciudad. ¿A dónde, señor? Sus ojos brillaban como si fuera a llorar. ¿Señor? ¿Señor? Sí, por mí no se preocupe. Pero, señor, el coche se dirigía hacia el sur. El conductor solo se ocupaba de evitar un choque. Veloces corrían el viento y los colores del principio de la noche. En las curvas el mundo era un carrusel. ¿Sigo derecho, señor? Como quiera, hombre. Lo siento, señor, así no puedo trabajar. Una rabieta confusa le obligó a frenar. Miró por el retrovisor al pasajero. Seguía moviendo los ojos como si viera las calles pasar. Al arrancar de nuevo, se hizo la noche. La imagen de San Cristóbal se columpió en un presagio. La detuvo con la mano y volvió a parar el auto. Bueno, señor, ¿ya no? ¿A dónde quiere ir? Mire, amigo, por primera vez en su vida le dan la libertad de ir a donde quiera y usted no sabe qué hacer. El taxi volvió a ponerse en marcha. Por un momento el conductor pensó en regresar al lugar donde había levantado al viajero. Sin embargo, lo que éste le había dicho le resultó hiriente. A ese viejo lo podría llevar a donde quisiera, tenía la libertad de hacerlo. Es más, lo mismo hubiera podido hacer con cualquiera de sus pasajeros. Los podría engañar, hacerles creer que los llevaba donde ellos querían y al final dejarlos donde a él se le diera la gana. Miró el marcador de gasolina y aceleró con una sonrisa. La loción de su cliente comenzó a molestarle. De la guantera sacó sus cigarros. 120 kilómetros por hora eran apenas lo justo para estrenar su libertad. Tomó por la carretera que llevaba a los balnearios del sur. Era ya noche profunda. San Cristóbal saltaba incontrolable bajo el espejo del parabrisas. El viejo comenzó a aburrirse con la oscuridad y lentamente fue cerrando los ojos. Ahora sí, el taxista se quedaba dueño de la noche, la libertad y el camino. El taxímetro ya marcaba un dineral. La sonrisa triunfal fue inevitable. Las horas alcanzaron al alba. El viejo se removía en su asiento. Despertó completamente cuando el coche se detuvo en una estación de gasolina. Mientras el taxista pagaba el combustible, el pasajero irrumpía en la vigilia con un bostezo. «¡Hey, amigo! ¿Dónde estamos?» «En Miravalle, cerca del mar». «¿Cómo?» El viejo sintió de golpe el calor y el aroma de los cañaverales. La ropa se le pegaba al cuerpo. Su mal sabor de boca le hizo sentir aún más incómodo. El automóvil volvió a la carretera. Ya en mangas de camisa, el conductor silbaba al ver pasar los colores tropicales.
El pensar que pronto, detrás de una curva, saltaría el mar, le hizo acelerar un poco. Su pasajero ya se había quitado el saco y desanudado la corbata. Miraba con angustia hacia adelante. Oiga, ¿no tiene hambre? ¿Quiere que nos detengamos a comer algo? No, mire, yo preferiría regresar. ¿Regresar? ¿A dónde? Pues a la ciudad de donde me trajo. El taxista lo miró con sarcasmo. ¿Pero qué se estaba creyendo este pasajero? ¿Cómo que quería regresar? Oiga, señor, ¿que ya no se acuerda de lo que me dijo? ¿Qué le dije yo? Mire nada más, me dijo que lo llevara donde yo quisiera, así que ahora se aguanta. Sí, le dije que me llevara donde usted quisiera, pero nada más ayer. El chofer soltó una risa burlona y se propuso ignorar a su pasajero. Al encender la radio estaban dando el pronóstico meteorológico. Toda la costa despejada, sin lluvias, 19 grados temperatura mínima y 25 máxima. Llegaron a Puerto Verde a las 10 de la mañana. El taxista, sonriente y sobrado, miraba con indolencia a su pasajero. Oiga, ¿qué le parece si me va dando un adelanto de la cuenta? Ya hace hambre. El viejo, haciendo pucheros y medio encogido en el asiento, contestó con una mueca de fastidio. El taxista empezaba a sentir pena por él. En el asiento trasero se veía tan ridículo e inofensivo como un batracio. Si quiere, pásese para adelante. No, lo que quiero es bajarme. Mejor dígame cuánto le debo por todo y tomaré otro taxi de regreso. El taxista estaba decidido a no dejar al pasajero sino hasta que se le diera la gana. No iba a soltar su libertad tan fácilmente. Todavía pensaba ir más hacia el sur. Siempre quiso conocer los astilleros de Santa Aurora. Después tomaría hacia la sierra, hacia el pueblito de su mujer. Tenía grandes planes para su reciente independencia. Ni quién pensara en volver a la ciudad, al tráfico, a los semáforos, a los dolores renales de las 6 de la tarde. No, de ninguna manera haría circular de nuevo su cochecito por la terracería de la rutina. El taxi se detuvo frente a la playa de Estrellas. Los taxinautas se apearon y como buenos amigos desayunaron en una mesa al aire libre. Las contorsiones de la brisa volvían mudas sus voces. Las gaviotas desde el viento los miraban hablar en silencio y a colores como si fueran dos señores de un códice azteca. El pasajero, con la sonrisa y el pelo retirados por el aire, pagó los alimentos. Parecían haber llegado a un acuerdo. El taxista, condescendiente y benigno, había aceptado volver a la ciudad con su viandante sin más exigencia que otros billetes. Desde la carretera que bordeaba la rada de Puerto Verde, el mar parecía un enorme marisco azul que respiraba cansado después de escapar de las redes de los pescadores. Los dos hombres charlaban sin rencor en los asientos delanteros del sedán. Al llegar a la desviación principal, el auriga de la Libertad siguió la flecha cuya rúbrica era Santa Aurora, 320 kilómetros. Al pasajero le saltaron los ojos y se le arrugó la sonrisa. Oiga, ese no fue el trato. Es usted muy latoso, señor. Recuerda que tenemos otro trato antes de este. Lo voy a llevar a donde yo quiera. Al llegar a las montañas, el camino era una serpentina. Los pensamientos del pasajero se hicieron caliginosos. Entre un derrumbe de ideas se le ocurrió saltar del auto, atacar al taxista, provocar un choque, sacar el carro del acotamiento. Pero mientras que todo era violencia en el cerebro del viejo, la aguja roja del velocímetro vibraba entre 80 y 90 kilómetros por hora. Las curvas se seguían como las vueltas de un disco de valses mexicanos. El ruletero era todo un odiseo del volante y aceleraba sin atender la voz de sirena suplicante del viajero. ¿Qué es lo que quiere, amigo? ¿Más dinero? Se lo doy. Ya le dije que no quiero su dinero. Bueno, mire, ¿qué le parece si en el próximo pueblo me deja y le pago lo que quiera? Por favor. ¿No?
Ya cerca de las 2 de la tarde, el chofer pensó en hacer una parada para comer. Detuvo el auto en un restaurante a mitad de la carretera, junto a unos enormes sauces. El viejo estaba serio y no hablaba. Pidieron carne de conejo. El taxista, con frases ladinas, trataba de distraer al pasajero y de persuadirlo para que se dejara llevar al fin del mundo. El viejo se puso patético, masticaba lento y miraba al camionero que comía sentado junto a ellos. Afuera, bajo el follaje policromado, estaba el feroz carguero, enorme, rojo, rutilante y atascado de papayas y sandías como el juguete de un mago. De pronto, el camionero se levantó de su silla, se limpió la boca, dijo provecho, se puso el sombrero y del bolsillo sacó su cartera para pagar la cuenta. Entonces al viajero le vino la idea como una estocada a la cabeza. Claro, salir corriendo y pedirle ayuda al conductor del carguero para que lo llevara donde fuera, para montar feliz en la enorme troca roja que lo liberaría del cíclope malvado y su aberrante cochecito amarillo. Pero el taxista, sonriente y sahorí, se limitó a tomar del antebrazo al pasajero. Para este fue como si de pronto apagaran la luz en un cine y no proyectaran ninguna película. Se sintió aturdido e impotente mientras que por sus pupilas pasaba el camión rojo resollando en su camino a la ciudad. Para el anochecer llegarían a Santa Aurora. Sin saber por qué, mientras devoraban el conejo, los dos viajantes decidieron revelarse sus nombres. Gonzalo era taxista, se acababa de casar y su mujer era de un pueblo de la sierra que él no conocía. Don Carlos ya estaba jubilado, vivía con su mujer y tenía 56 años de aburrimiento. Oiga, Gonzalo, mi mujer se va a preocupar, ya estuvo buena la broma, ¿no? Mire ya, por favor, déjeme en el aeropuerto, en la estación del tren o en la terminal de autobuses cuando lleguemos a Santa Aurora. No sea necio, don Carlos. Si no le está pasando mal, hay que hacer cosas. A mí me gusta ver la vida como una película, no como una fotografía. Ya no jorobe, ahorita nos vamos a divertir en los astilleros. Gonzalo encendió un cigarro para espantarse el sueño. Don Carlos iba con un silencio rencoroso. Los fanales apenas iluminaban la oscuridad. El taxi se detuvo en una gasolinera. Gonzalo se bajó a checar el radiador, el agua de la batería y el aceite del motor. Mientras el mozo llenaba el tanque de gasolina, don Carlos fue a orinar detrás de unos matorrales. Gonzalo tocó el claxon para apresurarlo. Tocó varias veces y el viejo no aparecía. El taxista ya temía que el pasajero intentara hacer algo. Bajó furioso del auto y fue hacia la oscuridad. Detrás de los arbustos no se veía nada, pero se escuchaban ramas tronar en el fondo de la barranca. Don Carlos se dio cuenta de que lo seguían y comenzó a correr y a rasparse los brazos y la cara con la maleza de la tiniebla. Gonzalo estaba inmóvil tratando de ubicar la dirección del sonido. De repente se oyó como si un árbol se partiera a la mitad. Era don Carlos que se había caído. Gonzalo sonrió. Cuando ya se miraban rielar las luces de Santa Aurora, Gonzalo estaba entusiasmado. Le dio un golpe en la pierna a su prisionero y comenzó a reír. Ya ve, por necio. Si le estoy diciendo que no lo voy a dejar ir, ya déjese de cuentos, que después de los astilleros nos vamos para la sierra. Usted está loco, Gonzalo. Déjeme regresar a mi casa. No. Ah, que don Carlos, mire cómo está. Así con esta pierna lastimada no va a poder ir conmigo a los cabarets de Santa Aurora. Además, estoy pensando que si lo llevo puede intentar otra carrerita. Mejor no. Las noches de Santa Aurora eran cálidas y estrelladas. Resultaba difícil ver el mar. Toda la vista la acaparaban ringleras de costillares de los buques aún fetos, además de los altos cobertizos de los arsenales. Gonzalo salió de la carretera y siguió por un pequeño tramo de terracería hasta llegar a la parte trasera de una empacadora de pescado.
Don Carlos estaba contrito de cansancio. Me duele mucho la pierna, Gonzalo. Pues para que se aloca, don Carlos. El taxi se detuvo junto a la empacadora. Gonzalo apagó el motor, se apeó y abrió la cajuela del sedán. El pasajero, espantado y con los ojos muy abiertos, trataba de adivinar qué ruido era el que hacía el taxista. Sin podérselo explicar, vio que Gonzalo sacaba la llanta de refacción, el gato, la llave de cruz y una caja de herramientas. ¿Y esto para qué es? El taxista, transfigurado por la noche, el desvelo y la concupiscencia, se limitaba a reír y a escandalizar. Para esto, don Carlos. Don Carlos se apresuró a encerrarse en el automóvil, subió las ventanillas y bajó los seguros de las portezuelas. Pero Gonzalo tenía las llaves. Abrió el coche donde su pasajero estaba paralizado por el miedo y así le fue más fácil arrojarlo con la misma cadena que sujetaba la llanta de refacción y la herramienta. No se desgaste gritando, don Carlos. Ya ve que yo lo quería llevar a divertirse, pero eso le pasa por malagradecido. Mejor duérmase, descanse, que mañana nos vamos a la sierra. Gonzalo apagó las luces del carro, comenzó a silbar una tonada alegre y campaneó las llaves frente a la cara de don Carlos. Después se fue caminando entre la oscuridad, al tiempo que canturreaba una frase tonta. A bailar se va Gonzalito, a gozar se va el cadenero. El encadenador llegó a la Mujer del Puerto, el cabaret más populoso de Santa Aurora. Se sentó tranquilo y feliz a beber su cerveza rebosante de burbujas y de moscas, mientras miraba a los calafates, pescadores y marinos danzonear con las hembras porteñas. En el fondo de su sonrisa estaba la libertad infaliblemente recluida en un coche amarillo que le aguardaba para continuar la odisea. El calor hizo la noche gelatinosa. Las mujeres eran enormes, golosas, acabándose la mordidas. Y Gonzalo, como un niño consentido y malcriado, quería gelatina de todos los sabores. Después de la medianoche, ya completamente radiante y borracho, se fue con un mujerón por los arrabales. Tienes tetas de sirena. No seas tonto y cierra la puerta. El solvente de las horas fue diluyendo la noche hasta convertirla en el jarabe de la luz de la mañana. Gonzalo había tenido un descanso denso y moreno. Se bañó despacio, se vistió enfrente de la mujer y al salir de su casa le dio un beso. Antes de volver a su coche, sin apresurarse, comió ceviche y bebió agua de guanábana en el mercado. Don Carlos pasó la noche como un Prometeo de utilería, acosado por el buitre de la rabia y la impotencia. Ya casi al amanecer, furioso y agotado por el dolor de la pierna, se quedó dormido. ¿Cómo amaneció don Carlos? ¿Y su pierna todavía le duele? Don Carlos, amodorrado y resentido, no supo qué contestar. Gonzalo, con sonrisa deportiva y ademanes optimistas, volvió el taxi a la carretera. ¿No quiere comer algo, don Carlos? Ya no se haga el chistoso, Gonzalo. Ya está bueno. Quíteme esta estúpida cadena y déjeme bajar. Gonzalo aceleró para no escuchar los latidos de su corazón. No disimulaba su júbilo. Ahora solo pensaba en llegar al pueblito de la sierra. Después podría ir a otro pueblo o hacia la selva, hacia cualquier geografía distante, arcana y deseada, sin otro menester que su libertad encadenada al asiento del taxi. No se ponga así, don Carlos. Bueno, y después de todo, cuénteme, ¿cómo se le ocurrió eso de subirse a un taxi y decir que lo lleven a donde sea? ¿Qué? ¿Lo hace siempre? No, nunca lo hago, Gonzalo. Es la primera vez. Mira, ¿te puedo hablar de tú? Sí, claro. Mira, lo que pasó esta vez fue porque me disgusté con mi mujer. Ella es siempre terca y gritona. Dice que estoy acabado, que ya no soy capaz de nada. Nunca ha creído que me atreva a una aventura, a algo extraordinario. Por eso, después del pleito de ayer, salí a la calle y me encontré contigo. Ya ve, don Carlos, si hasta le estoy haciendo un favor. Alégrese, hombre, la libertad viaja en taxi.
Ya a esta hora su mujer está cagada del susto. Ya le demostró que todavía es usted capaz de ser joven. Sí, Gonzalo, pero ya estamos muy lejos y no quiero que mi esposa se preocupe más. Ya me quiero regresar. Ay, sí que no, don Carlitos. Esta también es mi escapada, mi aventura. No se olvide que un buen taxista está dispuesto a seguir el destino de sus pasajeros. Fue decisión suya que viniéramos a donde yo quisiera. Los primeros picos de la sierra ya veían acercarse al bólido amarillo. Parecía un cochecito de carpa con sus dos cómicos adentro. El terreno nemoroso de los cerros le impuso a don Carlos el silencio. El taxi subía como un juguete en la maqueta de un niño cíclope. Mientras los precipicios y el bosque crecían, don Carlos, sedente en su mutismo, conspiraba consigo mismo la manera de librarse de aquel piloto del destino amarillo. Oye, Gonzalo, ¿por qué no te paras tantito? Tengo ganas de orinar. Ah, ¿quiere echarse una miada? Pues la acompaño, don Carlos, no faltaba más. Don Carlos ya tenía calculada la acción. El taxi fue disminuyendo la velocidad. Se detuvo al final de una curva, cerca de un caserío. Gonzalo sacó de entre sus llaves la que libraba a su pasajero de su cadena. Después, unos pasos más adelante, entre el follaje, dos chorros amarillos, casi amigos, mojaban la hierba. Uno de ellos cesó mientras el otro, aún abundante, refulgía bajo el sol. Fue entonces que Gonzalo sintió que de la tierra salía un hilo amarillo que lo sujetaba de la punta del falo, mientras don Carlos corría como conejo hacia el caserío. Cuando Gonzalo reventó el cordón de orina, su pasajero ya se había perdido entre la maleza. Corrió feroz como un lobo. En un claro, bajo las sombras caleidoscópicas de las hojas de los árboles, alcanzó a distinguirlo. En el aire, los gorjeos, trinos y graznidos eran la ambientación de un presentimiento. La luz, como salida de un espectroscopio, era la del escenario de un aquelarre. Gonzalo, moviéndose como en un sueño, por fin le dio alcance. Don Carlos, aterrorizado y jadeante, se decidió a la lucha. Mientras sus caras y brazos se raspaban en medio del forcejeo, sus cuerpos rodaban sobre la hojarasca convertida en alfombra de la habitación del miedo. Sin que Gonzalo lo creyera, don Carlos se había librado de sus fuerzas y corría despavorido. A su paso se escuchaban 1000 tronidos de ramas como si el bosque estuviese lleno de chispas. Don Carlos siguió avanzando con un rostro que ya no era el suyo, hasta que bajo sus pies terminó la tierra y comenzó el cielo. Durante un par de segundos no se escuchó nada. Después, el cielo terminó para don Carlos, quien quedó con cara de dormido en la tierra del fondo del precipicio. Gonzalo se levantó y por mero tic nervioso comenzó a sacudirse las hojas secas que se le habían pegado a la ropa. Enseguida, sus manos crispadas como las de un esqueleto se aferraron a su cabello. Gimiendo como un niño regresó a su coche vacío. Bajo su cráneo estaba un planetario desbocado. Todas las constelaciones de sus pensamientos se habían desmembrado. Las pléyades de sus ilusiones se habían extinguido. Detrás de sus ojos todo era oscuridad. Sin embargo, el día implacable seguía frente a él. Las lágrimas fueron inevitables al ver en el piso del coche la cadena inerme, burlada y muerta con que tenía presa a su libertad. ¿A dónde podría ir ahora sin ella? ¿Y es que se podía ir a algún lado sin la libertad? El velocímetro llegó a 150 kilómetros por hora, que no eran suficientes para ir a ninguna parte. La velocidad y el llanto convirtieron el taxi en una desquiciada ambulancia que llevaba el destino moribundo del propio Gonzalo. Después de 3 horas la ambulancia había atravesado la sierra. La emergencia era tal que Gonzalo ni siquiera reparó en el pueblito de su mujer, en quien ya casi no pensaba. A mitad de la llanura, Gonzalo encendió las luces. Las señales indicaban la cercanía de la ciudad. Sin saber cómo, Gonzalo volvía a su rutinaria prisión. La ambulancia entró frenética y ensordecedora por el oriente de la ciudad. De inmediato el tránsito, los semáforos y los anuncios de neón
lo hicieron despertar en la pesadilla de la repetición. De pronto, Gonzalo pisó el freno y comenzó a recordar lo que había pasado. Su cabeza estaba llena de luces rojas. Don Carlos. Ah, sí, ya se bajó. Entonces Gonzalo sintió el duelo. La ambulancia, a fuerza de lentitud, se transformó en una carroza fúnebre que a vuelta de rueda llevaba el ataúd de la felicidad. La carroza recorrió algunas calles solitarias, sin cortejo, en silencio y de negro. En Gonzalo había luto, pero no resignación. Tenía una rabia infinita por todos los pasajeros de la ciudad. La mirada vidriosa y el gusto amargo le recordaron que era chofer de un taxi, y el taxi volvió a ser taxi. El sedán amarillo llegó a una avenida céntrica. Varios autobuses y decenas de peatones le hicieron pensar a Gonzalo que acababa de llegar a un hormiguero. Orilló su auto a la acera y un hombre joven con una valija y un portafolios le hizo la parada. «Al aeropuerto, por favor». El taxista sonrió como si acabara de ver a un ángel. Con un ademán de desdén activó el taxímetro y aceleró con codicia. La avenida Aviación estaba oscura hasta que como una enorme gelatina de luz pasó el aeropuerto. «Oiga, señor, ya nos pasamos». El taxista apenas lo miró por el retrovisor. Al pasajero le pareció que la cara del conductor era enorme y siniestra como una cabeza olmeca. «Deténgase, señor, me va a dejar el avión». El taxi se detuvo en medio del estruendo de la llegada de un jet. El taxista tomó la cadena que hasta entonces había estado como una serpiente sin veneno bajo el asiento delantero. El pasajero intentó bajarse, pero el chofer lo atajó con golpes de cadena. «Está usted loco, idiota. Déjeme». El viajero, finalmente aturdido, se dejó encadenar al asiento trasero por el taxista transfigurado e irreconocible. «No se ponga difícil, amigo. Esta es la primera vez que le dan la libertad. Al final me lo agradecerá. Este es el taxi de la esperanza». Tras el ruido del embrague, el motor comenzó a roncar el sueño del taxista, que había metido la noche en la cajuela y encadenado el destino al asiento del taxi de la vida. Fin de Lo que marque el taxímetro, de Mario González Suárez.